Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tenemos una noticia que sinceramente no se pueden perder. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar. Vamos a desgranar todos los detalles sobre ese permiso especial de Engine que, según las últimas informaciones, tuvo confirmado. Sí, han escuchado bien. Esto podría cambiarlo todo, o al menos darnos una perspectiva completamente nueva de lo que está sucediendo. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense porque esto se va a poner interesante. Y por cierto, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven siempre traemos lo último y lo más jugoso. Dicho esto, vamos de lleno con el tema de hoy. Ahora, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La noticia en sí. Tuba y Engine. Dos nombres que para muchos de nosotros evocan un sinfín de historias, emociones y por supuesto, mucho drama y expectación. La verdad es que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, pero cuando una figura como Tuba, que suele ser tan reservada, emite una confirmación, y sobre un permiso especial de Engine, imaginen el revuelo que esto genera. Lo primero que nos viene a la mente es, ¿de qué tipo de permiso estamos hablando? ¿Es algo relacionado con un proyecto futuro? ¿Una pausa en su carrera? ¿O quizás algo más personal que podría tener implicaciones públicas? Las posibilidades son muchas y créanme, mi equipo y yo hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa posible. Lo que se ha filtrado y ahora parece ser una realidad confirmada por Tuba es que Engine ha solicitado y se le ha concedido un permiso especial. Ahora, la clave está en entender el alcance y la naturaleza de este permiso. Al principio surgieron muchas teorías. Algunas apuntaban a que podría ser un permiso para dedicarse a un proyecto muy específico, quizás fuera de su ámbito habitual, algo que le permitiera explorar nuevas facetas artísticas o incluso un descanso prolongado para enfocarse en asuntos personales. La confirmación de Tuba le da a estos rumores un peso considerable. No es solo una fuente anónima o una especulación de los fans, es una validación directa de alguien muy cercano a la situación. Esto nos indica que no estamos hablando de algo trivial. Piensen en la trayectoria de Engine. Es un actor con una carrera impresionante, conocido por su dedicación y por elegir proyectos que realmente le apasionan. Si pide un permiso especial, es porque hay una razón de peso detrás. Y si Tuba lo confirma, es porque se considera importante comunicar esta información, quizás para calmar las aguas, quizás para preparar al público para un eventual cambio o ausencia, o quizás para despejar malentendidos. La forma en que se manejan estas confirmaciones en el mundo del espectáculo puede ser tan reveladora como la propia noticia. A veces una confirmación es una forma de tomar el control de la narrativa. Entonces, ¿qué significa esto para sus proyectos actuales o futuros? Si Engine se toma un tiempo libre, ¿cómo afectará eso a las producciones en las que está involucrado? ¿Se retrasarán? ¿Se buscará un reemplazo? ¿O simplemente se pospondrán hasta su regreso? Y más importante aún, ¿qué implica esto para sus seguidores más fieles? Es natural que los fans se preocupen, se pregunten y busquen respuestas. Y eso es precisamente lo que estamos aquí para intentar responderles. Otro aspecto importante a considerar es la relación profesional entre Tuba y Engine. Si bien son compañeros de profesión y han compartido escenario o set de grabación en diversas ocasiones, el hecho de que Tuba sea quien confirme esta noticia sugiere un nivel de comunicación o conocimiento que va más allá de lo puramente profesional. Esto podría indicar una amistad sólida, una relación de confianza mutua o simplemente un acceso a la información que la mayoría no tenemos. En cualquier caso, su palabra tiene un peso significativo, y su confirmación de este permiso especial de Engine es, sin duda, un titular en sí mismo. Profundizando un poco más, una de las teorías más fuertes que circulaba era que este permiso podría estar relacionado con la exploración de un proyecto completamente diferente, algo que quizás no sea actuación en el sentido tradicional. Podría ser un documental que quiere dirigir, un libro que desea escribir, o incluso un proyecto empresarial que siempre ha tenido en mente. Si este fuera el caso,
sería fascinante ver cómo Engine se desenvuelve en un terreno desconocido. Los artistas suelen tener intereses multidisciplinarios, y darles el espacio y el tiempo para explorarlos es algo que a menudo enriquece su arte. Y su perspectiva general. Por otro lado, existe la posibilidad, y es una que muchos fans temen, de que este permiso sea un indicio de un descanso más largo, quizás para recargar energías después de años de trabajo intenso. La industria del entretenimiento puede ser agotadora, y tomarse un tiempo para uno mismo es esencial para el bienestar y la creatividad a largo plazo. Si este fuera el caso, aunque entristeciera a muchos, sería comprensible y deseable para su salud. La forma en que esta información ha llegado a nosotros es también muy interesante. A menudo las noticias de este calibre se filtran primero a través de medios de comunicación o redes sociales, creando un torbellino de especulaciones. Pero la confirmación directa, aunque sea a través de una declaración o una entrevista donde Tuba lo menciona, le otorga una autenticidad que desarma muchas dudas. Es como pasar de un susurro a un anuncio. Y el hecho de que Tuba esté involucrada en la confirmación, en lugar de Engine directamente, también genera preguntas. ¿Por qué Tuba? ¿Por qué ahora? ¿Está actuando como portavoz? ¿O simplemente compartió algo que sabía y que era relevante? Analicemos las posibles implicaciones para las audiencias. Si Engine se ausenta por un tiempo, ¿cómo reaccionarán los fans que lo siguen por sus interpretaciones icónicas? ¿Veremos un aumento en la demanda de sus trabajos anteriores? ¿O surgirá una nueva ola de interés en proyectos en los que pueda estar involucrado en el futuro? En la era digital, la influencia de un artista trasciende el tiempo y el espacio, y sus trabajos pasados siguen cautivando a nuevas generaciones. Además, esta noticia podría ser un catalizador para conversaciones más amplias dentro de la industria. ¿Cómo se manejan los permisos especiales para actores de alto perfil? ¿Qué tipo de acuerdos se establecen? ¿Cómo se protege el interés de las producciones y las audiencias? A veces estos eventos aparentemente aislados abren puertas a discusiones importantes sobre las prácticas laborales, el bienestar de los artistas y la dinámica de las grandes corporaciones de entretenimiento. La naturaleza exacta del permiso especial sigue siendo, hasta cierto punto, un misterio que envuelve la confirmación. Y es precisamente ese velo de intriga lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora. Si fuera algo completamente público y ya anunciado, quizás no tendríamos la misma sensación de primicia o de exclusividad. La confirmación de Tuba sin detallar los motivos específicos, juega con nuestra curiosidad. Nos dice que algo está sucediendo que ha sido validado, pero deja espacio para que imaginemos, especulemos y esperemos ansiosamente por más detalles. Creo que es importante recordar que en el fondo, los artistas son personas con vidas propias, con aspiraciones y con la necesidad de tomarse descansos o de explorar nuevos caminos. Si Engine ha recibido este permiso especial, sea cual sea el motivo, es porque es necesario para él en este momento. Y si Tuba lo ha confirmado, es porque entiende la importancia de esa necesidad y quizás quiere enviar un mensaje de apoyo o de comprensión. Finalmente, la forma en que esta noticia se comunica también dice mucho sobre las estrategias de relaciones públicas en la actualidad. La tendencia es a la transparencia gradual, a confirmar lo que es inevitable y a gestionar la información para minimizar el impacto negativo y maximizar la percepción positiva. La confirmación de Tuba puede ser vista como un movimiento estratégico para asegurar que la narrativa sea controlada y que los fans sean informados de una manera que les permita procesar la situación. Bueno, y hasta aquí llegamos con el análisis de esta noticia tan interesante. Hemos explorado las posibles implicaciones, hemos reflexionado sobre por qué Tuba podría haber sido la encargada de confirmarlo, y hemos especulado sobre los motivos detrás de este permiso especial de Engine. Lo que está claro es que esta información ha generado un gran revuelo y seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Para resumir, la confirmación de Tuba sobre el permiso especial de Engine es una noticia de peso que abre un abanico de posibilidades e interrogantes. Ya sea para un proyecto personal, un descanso o una nueva aventura, lo que sabemos es que Engine se tomará un tiempo, y que esta decisión ha sido validada por una figura clave. Esto nos invita a observar con atención los próximos pasos, tanto de Engine como de la industria en general. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motivan a seguir buscando y compartiendo este tipo de contenidos. Espero de corazón que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto.
¿Cuáles son sus teorías sobre este permiso especial? ¿Creen que esto tendrá un impacto significativo en la carrera de Engine o en sus proyectos futuros? Por favor, dejen sus opiniones y sus comentarios a iOS en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Engine y Tuba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta la próxima.